para los que llegaron hoy a nuestras jornadas nacionales de geografía argentina. Los recibimos como para variar en esta época del año, con mucho frío en Tandil, pero bueno, esperemos que pasen unas lindas jornadas y también que podamos tener un buen momento ahora en esta mesa de debate entre nosotros y bueno, esa es la idea también de esta mesa en especial. Esta mesa redonda se denomina Voces Ciudadanas en Resistencia a la Megaminería. Les voy a contar que tenemos 3 personas en la mesa, que son la doctora Ana Fernández, el magíster Osvaldo Morina y el licenciado Roberto Adaro. Antes de hacer la presentación formal de las personas que están en esta mesa, le voy a pasar la voz a Ana, que va a hacer un pequeño comentario sobre los cambios que ustedes ven en esta mesa redonda. Bueno, buenos días a todos. Lo primero que queremos es explicarles por qué ustedes seguramente, tal como lo habíamos anunciado, están esperando escuchar a la delegación que iba a llegar desde Hachal. Ellos ayer nos mandaron a decir que lamentablemente por un imprevisto que tiene que ver con la lucha, y que ahora les voy a explicar un poquito qué es, no se podían mover de Hachal justo hoy y a esta hora. La gente de Hachal, por 2 razones. La primera es que están pidiendo la consulta popular, o sea, la propia población la que defina si se sigue o no con la megaminería en Hachal. Y les colocaron el momento de discusión en el Consejo Deliberante exactamente jueves 11 de la mañana. Las personas que iban a venir aquí son personas centrales de esa lucha, si bien son muchos. Hay gente que está en esa lucha desde hace muchos años, como Ricardo Vargas, y fundamentalmente Diego Seguí, que es el representante legal de todas las causas judiciales, es el principal abogado de todas las causas judiciales que lleva la gente en San Juan, tanto por el derrame de cianuro como por la afectación de la ley de glaciares. Y además de eso, ocurrió y me pidieron que transmita con el pedido de disculpas por no estar, pero también apelando a que nosotros los habíamos invitado como actores sociales que llevan adelante una lucha y que vamos a entender si este momento de la lucha, que no lo agendaron ellos, sino que se dio así, hace que tengan que estar sí o sí allá. Por lo que me transmitieron, ocurre que ellos habían presentado un pedido luego del derrame de cianuro que ocurrió el año pasado, a fin de año. Ellos presentaron una serie de causas judiciales y, entre otras cosas, un perito está en una causa judicial federal y en una local. En la causa federal se llamó un perito que ha probado que hay afectación de glaciares y otras cuestiones. Ellos recibieron una respuesta del presidente de la Nación al pedido de cierre de Veladero, diciendo que no van a cerrar Veladero, cuestionando la resistencia de la población y los acampes. Y la decisión que tomaron es que iban a ir hoy a ese Consejo Deliberante a pedir que se apruebe la consulta popular, y que de no aprobarse esa consulta popular ellos van a radicalizar esa movilización social, porque entienden que es la única manera que tienen de conseguir la defensa de los objetivos que tienen de preservar el ambiente y evitar que Veladero y otras empresas sigan cometiendo este tipo de crímenes ambientales. Entonces, están ahora ahí en el Consejo Deliberante de Hachal y están dando una pelea que, según sus propias palabras, es definitoria para la lucha. Por eso
nosotros tratamos de, por supuesto que aceptamos sus disculpas por no estar, y tratamos de mantener esta mesa con personas que estamos trabajando este tema desde hace muchos años y que vamos a tratar de aportar sobre la temática que es Voces de la Resistencia desde distintos ángulos. Ahora van a ver a partir de las charlas en qué aportes vamos a hacer cada uno respecto a este tema que nos convoca en este momento. Bueno, ahora sí voy a presentar entonces a los integrantes de esta mesa. La doctora Ana Fernández es profesora de Geografía, magíster en Relaciones Internacionales por esta universidad. Tiene un doctorado interdisciplinar en Ciencias Humanas en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Es docente e investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas, el Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales de acá de Tandil. Trabaja especialmente en los últimos años en asignaturas de grado y de posgrado relacionadas al área de Economía, Geografía Económica, de las carreras de Relaciones Internacionales, Gestión Ambiental y Geografía. Es integrante de la Asamblea Ciudadana en Defensa de la Sierra de Tandil. Viene dirigiendo diferentes programas de incentivos en los últimos años. El programa actual se denomina Debates Actuales sobre Naturaleza y Desarrollo, análisis de casos a distintas escalas. Ha sido jurado de concursos ordinarios para profesores de tesis de licenciatura, maestría y doctorado en distintas universidades nacionales y también de otros países. También ha sido comentarista, expositora, integrante del comité académico y coordinador de numerosas reuniones científicas nacionales e internacionales, especialmente sobre este tema. Es directora de numerosas tesis y ha sido directora de numerosas tesis de grado de la carrera de Geografía, de la carrera de Relaciones Internacionales y de Gestión Ambiental. También dirige becas de iniciación, de formación superior, tanto de CONICET como de otras instituciones. Posee numerosas publicaciones, entre ellas libros, artículos de revistas, presentaciones en congresos, quiero remarcar algunas de las últimas que tienen que ver con el tema de esta mesa que nos convoca hoy. Un libro del año 2008 en el que ella es directora, copiadora y autora. El libro es Territorios, Economía Internacional y Conflictos Socioambientales. Y también quisiéramos remarcar que en los últimos meses ha hecho un postdoctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro sobre esta temática y ha dictado un curso de doctorado sobre este tema en Brasil denominado Desastres de la minería en Pará y Minas Gerais. Después contamos con la presencia de Osvaldo Molina, que es licenciado en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Tiene un posgrado, una maestría en Planificación Urbana y Regional de la FAO-UBA. Es profesor titular interino en la Universidad Nacional de Luján, profesor asociado ordinario de la misma universidad. Ha sido nuestro docente investigador en el Departamento de Geografía, en el Centro de Investigaciones Geográficas. Es docente investigador categoría 1 del programa de incentivos. Ha sido integrante y director de numerosos programas de incentivo en los últimos años, también de otros proyectos como del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en el Centro de Investigaciones Geográficas de Tandil, en la División Geografía del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján y también en el Centro de Estudios Alexander von Humboldt. En los últimos años ha sido director de proyectos de investigación que tienen que ver con el tema que nos reúne en esta mesa. Quisiera remarcar el proyecto Implicancias Geográficas de la Explotación de Recursos Naturales en la Argentina entre 1990 y 2009, una perspectiva crítica. El proyecto Implicancias Geográficas de la Explotación de Recursos Naturales en la Argentina, una segunda etapa de este mismo proyecto. Y en la actualidad, el proyecto o el programa de incentivos Geografías Regionales, Perfiles Productivos y Extractivismo en la Argentina de 1995 a 2015, Explotación de Recursos Naturales y Resistencias Sociales. También, al igual que la doctora Ana Fernández, ha dirigido numerosas tesis y trabajos finales, becas de diferentes organismos institucionales, la mayoría dirigiendo tesis sobre esta temática.
Y ahora sí, quiero remarcar algunas de las últimas publicaciones que tienen que ver con este tema de Osvaldo, que es en el año 2008 el libro Cuestiones regionales en la Argentina al comenzar el siglo XXI, consecuencias sociales, económicas y ambientales de la explotación de recursos naturales. Es un libro publicado por el PROEF de la Universidad Nacional de Luján. Y en el 2013 es compilador del libro Geografías regionales y extractivismo en Argentina de los bicentenarios, también una publicación de la misma institución. En tercer lugar tenemos al licenciado Roberto Adaro, que es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Ya en su tesis de grado trabajó sobre la promoción de la minería en el modelo de inserción internacional de la Argentina en los años 90. Desde los últimos años está terminando y cursando una maestría en Historia Económica y de las Políticas Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Nos interesa remarcar que desde su adolescencia, desde los 18 años, formó parte de la multisectorial por la preservación de las sierras, y todas estas temáticas lo han convocado también como un ciudadano muy comprometido. En el 2006 fue nombrado asesor técnico en la Unidad de Gestión Ambiental para la Actividad Minera en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y durante el año 2005 fue el director de gestión 2015, fue el director de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Queremos remarcar también algunos trabajos muy interesantes que podemos encontrar de Roberto Adaro, especialmente un trabajo denominado Minería en la Argentina, modelo Potosí. También un artículo que se denomina La promoción de la minería en Argentina, éxito o fracaso, y un artículo de una enorme divulgación muy utilizado que fue publicado en Le Monde Diplomatique, que se llama Inauditos privilegios de la minería. También el boom de la minería en los años 90 en toda esa historia. Quisiera agradecer especialmente a Osvaldo y a Roberto por haber venido a último momento, organizado, movido y estar acá en esta mesa, para que esta mesa sea lo que va a ser, que va a ser muy interesante seguramente. Claramente son, además de dos personas muy comprometidas en el tema, investigadores, son amigos nuestros, que no queremos dejar de decirlo, y agradecerles enormemente por estar acá y que esta mesa se pueda llevar a cabo. Bueno, en primer lugar vamos a escuchar a la doctora Ana Fernández. Su presentación se denomina Voces de resistencia a la megaminería, análisis de casos a diferentes escalas. Entonces tenemos esta foto. En el lugar donde podemos hablar del agua más pura de la cordillera y demás, tenemos que terminan teniendo que repartir, darle una ración de agua embotellada a las personas porque no podían consumir el agua de la canilla. ¿Quién está actuando en esa enorme? Los que estuvieron en San Juan hace varios años en el viaje de estudio recordarán que uno de los actores nos dijo, muy emocionado, para nosotros la cordillera es una enorme y maravillosa fábrica natural de agua. Bueno, esa enorme fábrica maravillosa que nos da la naturaleza gratuita está siendo impactada por la mina, en aquí claramente está. Entonces, esto es un poquito la situación de Hacha. Ante el accidente hay dos causas, una causa a nivel provincial y una a nivel federal. En la federal, el juez pide que comparezca un perito de parte, que es Roberto Morán. Ustedes lo habrán leído en los medios. Quiero destacar algo. La gente de la asamblea, para hacer esto, hizo una campaña pública para conseguir los fondos. Tuvieron que conseguir $100.000 para traer a este experto internacional. Es un experto reconocido que la propia empresa no lo puede discutir porque tiene una entidad muy importante. No puede decir
no es un experto reconocido, ¿no? Este experto, aquí en esta filmina no tenemos lo que dice sobre lo que le pidió el juez, porque eso está bajo secreto, no lo pudo decir, pero sí nos dice muchas otras cosas que ya sé habían sido denunciadas, como por ejemplo que Barrick un camino de la Barrick pasa por un glaciar, o sea, está rompiendo un glaciar, que corrió el río, o sea, hay una parte del río donde desvió el cauce y tiene la planta de lixiviación sobre un lugar que podría contaminar fácilmente al río Potrerillos y a todos los demás. Y además, ¿qué dice ¿qué dice este experto? Dice, es sorprendente la falta de controles durante más de 10 años de esta empresa. Recordemos que empezó en el 2005 a actuar. Es decir, la provincia le dejó pasar absolutamente todo, y ante este tremendo acontecimiento, ya no le vamos a llamar accidente, vamos a empezar a llamarlo con propiedad, ante este crimen, la repercusión que tiene no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, la estrategia que toma la empresa y la provincia es una estrategia muy interesante de analizar porque se repite también. Es esto, no veo, ¿no? Apruebo, soy lay en todo, pero cuando hay un problema, la que agarra la posta es la autoridad minera provincial o la propia empresa. ¿Por qué? Porque la empresa prefiere que el que pone la pena y el que dictamina sea el que es más afín, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros estudiamos este tema tenemos que pensar que el Estado no es todo el mismo Estado. O sea, los gobiernos no son todos lo mismo, las personas que actúan en el gobierno no son todos los mismos, y tenemos diferencias de competencias que en el análisis de esto es importante. Entonces, la empresa rápidamente, siempre cuál es la variable de ajuste, el problema fue negligencia de los empleados. Entonces echaron una buena cantidad de gente, inclusive al gerente del momento, y le ponen, o sea, lo llevan a la justicia, a un juez que es más afín, y le dictaminan una multa que 145 millones de pesos. Imaginen lo que es eso para la Barrick, y lo que es eso, digamos, es poco en comparación a la empresa, pero es inconmensurable respecto a una visión como la que tienen muchos de los actores, que dicen lo que ustedes están destruyendo no tiene precio. No hay una cantidad de dinero que podría compensarnos por semejante impacto. Entonces, ¿de qué hablamos? De falta de autonomía estatal, que es una característica estructural que tiene este modelo. ¿Cómo se consiguió? De eso seguramente va a hablar el más Osvaldo, por eso yo solo voy a mencionar que hay un vínculo, esto no se explica a nivel local, no solo a nivel local. Para entender esto lo tenemos que entender como algo complejo que tiene determinantes que están en la economía internacional y que vienen de lejos. Vienen desde la reestructuración capitalista de los años 70, que a grosso modo podríamos decir que presiona todo el tiempo por acceder mucho más fácil a los recursos naturales, es decir, hay que acceder, el Estado lo tiene que poner a disposición de la actividad privada y lo tiene que hacer de la forma más gratuita o con menos costo para las empresas. ¿Por qué el capital puede presionar en ese sentido? Al igual que diciendo, vengan a la Argentina, que Argentina tiene gente, 10 razones para invertir en minería en Argentina, si alguien lo leyó, que dice, se puede acceder a los recursos y hay mucha mano de obra calificada a un costo competitivo. O sea, la presión es acceso a recursos naturales y precarizar y disminuir el costo laboral. Y eso lo vemos con lo que promovía el FMI y el Banco Mundial, con la estrategia minera del Banco Mundial, que es de los años 90, y uno va a los marcos jurídicos, y todos los marcos jurídicos están reformados, siguiendo los lineamientos de esas estrategias,
como lo vemos hoy con la nueva avanzada que significan todos los tratados que se están discutiendo y que lo único que hacen es ampliar esas prebendas que tienen estas empresas. El acceso, ahora que le van a agregar, donde se pueda le van a agregar patentamiento y por supuesto beneficios fiscales. Entonces, en ese marco, lo que se consiguió fue que el neoliberalismo, que es el que le abre la puerta en los países de América Latina, lo haga disminuyendo el nivel que ya era un nivel bastante flaco de autonomía estatal, que es un problema que tenemos los países de América Latina estructural de nuestras economías, se agrava en el caso de la minería con el neoliberalismo que a grosso modo tenemos hasta el momento. Yo voy a pasar varias cosas que podemos retomar luego, porque quiero ir fundamental a dos cuestiones. Ustedes saben que los precios de los minerales están sujetos, son muy volátiles, siempre fueron volátiles, pero ahora están mucho más volátiles porque en realidad la formación de los precios se hace en los mercados a futuro. O sea, la lógica financiera es la que domina la lógica de los precios. Entonces nosotros tenemos momentos de boom, como los que hubo hasta hace 3-4 años, y tenemos momentos de caída. Pero en los dos casos, las grandes empresas, las que ya están instaladas, en el caso de cuando suben los precios, quieren ampliar la cantidad que producen por una cuestión de rentabilidad. Pero cuando bajan los precios, aumentan la cantidad que producen justamente para licuar los costos fijos y compensar con cantidad lo que bajan en rentabilidad por unidad. Entonces, puede que una baja de precio desaliente, podríamos discutir si por ejemplo Pascualama no se va a hacer o está detenida por la lucha de la gente, que es muy importante, o también porque como el precio cayó, ahí hay un componente que presiona menos. Pero en el caso de las que ya están, lo que hacen es querer disminuir los costos y para eso producen más y bajan los cuidados ambientales y precarizan aún más el trabajo. Como supongo que queda bastante poco, voy a ir a una cuestión que es fundamental. En este gráfico, pueden mirarlo después en detalle. Solo quiero decir que las barras completas azules, cada barra es un mineral en el cual Estados Unidos es dependiente totalmente de lo que importa de otros lugares. Y Estados Unidos define como una cuestión de seguridad nacional el abastecimiento de minerales estratégicos. Los que tienen una palabrita en rojo son aquellos en los cuales América Latina es uno de los proveedores principales. ¿Tá? Entonces ustedes comprenderán que esto es un tema geopolítico, como bien lo plantean algunos investigadores como Mónica Bruckmann. ¿Qué plantea? Entonces nosotros estaremos haciendo bien en competir entre nosotros a ver quién atrae más capital extranjero y cada uno produce más y bajamos los precios, o no sería mejor una gestión hecha a nivel de América Latina, inteligente, donde sepamos qué recursos tenemos, donde manejemos nuestras cuencas hídricas, donde tengamos una ley de protección, pensar una gestión inteligente a nivel de América Latina. Esa sería un poco la idea de investigadores como Mónica Bruckmann, que es asesora de UNASUR. Les digo porque es interesante tener esta referencia. Y yo simplemente decirles que todo este modelo, aquí en Brasil y en toda América Latina, el principal argumento legitimador de todos los gobiernos ha sido que permite obtener divisas. Y como ustedes saben, las divisas son un problema estructural de nuestros países. Ahora, aquí hemos colocado esta idea de la paradoja de la inversión extranjera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos muestra el último informe disponible de CEPAL? Nos muestra que América Latina tiene un déficit creciente y que ese déficit creciente tiene que ver con la remisión de utilidades. A ver,
traté de hacer un gráfico para que se entienda más fácil. La flechita amarilla. Estamos tratando de que entre en capital. ¿Para eso qué hacemos? Le damos, venga, no hay libre, no diferenciamos capital extranjero o capital nacional, pueden acceder a nuestros recursos, no le cobramos impuestos, papá. No los controlamos mucho porque si no se van, ¿tá? Bueno, eso va generando un stock de inversión extranjera. Pero esa inversión extranjera, ¿por qué viene? Porque es rentable, ¿verdad? ¿Qué ocurre con lo que gana? En promedio, lo que gana, la mitad lo saca fuera del país, con lo cual, como está ganando mucho, ¿tá? Como está ganando mucho, está sacando mucho, que es la flecha roja. Por eso tenemos un déficit. Están saliendo divisas por remesas de utilidades más de lo que entra, ¿tá? Esto podríamos decir que es una profecía, o sea, muchos investigadores lo estaban diciendo hace mucho, solo que ahora tienen la comprobación después de varios años de llevar adelante este modelo. Ahora hay algo más grave todavía, según mi punto de vista, que es que la mitad de rentabilidad que queda adentro se les es computada como divisa. O sea, cuando nosotros contamos, a ustedes le dicen, entró tanta inversión extranjera, están contando en esa magnitud lo que ganó la empresa en Argentina en pesos, lo están contando en dólares y lo están poniendo como stock. Entonces, fíjense, le estamos dando el uso de un ecosistema. Cuando viene la Barrick no está pagando el agua, no está pagando el efecto que puede tener en el río, ¿tá? Está pagando lo que le cobramos, nada más, que es bastante poco. ¿Y qué es lo que hace? Traen unas divisas que no dejan de ser un papel al cual le asignamos por convicción un valor y reorganizan cosas que nosotros tenemos, porque los recursos son nuestros, la mano de obra es nuestra, ¿no? Entonces, con lo que ganan, lo que están haciendo es alimentar. Fíjense que entonces esto es lo que explica lo que nos está mostrando la CEPAL. Pero la CEPAL, ¿qué nos dice? Nos dice, nos está dando mal, cada vez tenemos más problemas de divisas porque, como es rentable, están saliendo mucho por remisión de utilidades. ¿Cuál es la solución? Que entre más en la cuenta capital. ¿Qué es lo que tenemos en la cuenta capital? Este es el enfoque monetario que impuso Martínez de Oz y hasta el día de hoy está. ¿Qué es la cuenta capital? Es endeudamiento, ¿tá? O es más inversión extranjera. O sea, como verán, ni la CEPAL, hace mucho que la CEPAL dejó de ser lo que era, la CEPAL sigue reproduciendo este modelo, que no es más que una fuga hacia adelante en términos de divisa. Esto permite, y voy a dejar por acá, para después, si quieren seguir en la discusión, esto es un poco lo que fundamenta la resistencia al modelo. Ustedes piensen que si nosotros esta mesa no fuera sobre minería y fuera sobre soja, podríamos cambiar algunas cosas, pero otras quedarían igualitas. Y si fuera sobre la palma aceitera, o si fuera sobre el eucaliptus, o si fuera sobre las salmoneras de Chiloé, estaríamos quizás hablando de algo parecido. Por eso la resistencia se da en el lugar, como está dando la gente de Hachal, porque no se puede no dar en el lugar de abajo hacia arriba, pero también se da teniendo un modelo alternativo. Todo este movimiento de suelo gigantesco que se realiza para la extracción de los minerales, como decía Ana María, hoy en día con una muy baja nivel, ¿sí? Y bueno, y también está entre comillas lo de Argentina minera, porque si nos han intentado hacer creer durante años esa potencialidad que podía tener nuestro país como otros de América Latina a través de la explotación de los recursos minerales. Sobre esta llegada de inversiones extranjeras, sobre los resultados que tiene la inversión extranjera, que va absolutamente ligada al concepto de crecimiento. Se necesita, nos han dicho desde hace décadas, inversiones para el crecimiento. Pero claro, nos dicen que la inversión o el ahorro interno es insuficiente.
¿sí? Entonces necesitamos que vengan inversiones extranjeras. ¿Para qué? Para, repito, el crecimiento. Y enseguida asocian y confunden intencionalmente crecimiento con desarrollo. Pero resulta que cuando viene de esta manera, el crecimiento no solo no es desarrollo, es decir, es distinto al desarrollo, sino que generalmente termina siendo todo lo contrario. Si cuando hablamos de desarrollo, lo primero que tenemos que considerar es que hay que participar a la población, al grueso de la población, en la toma de decisiones. Ahí va a ser desarrollo. Pero resulta que la pirámide social, es decir, está muy consolidada, y en lo más alto de la pirámide son pocos los que toman las decisiones. Y las decisiones las toman para seguir siendo esos pocos los que se quedan con el grueso de las riquezas. Y estoy hablando, cuando hablo de la pirámide, donde toman las decisiones en lo alto, estoy hablando de los grupos internos que se asocian a esas inversiones externas. Porque cuando nos dicen no hay ahorro interno, uno podría preguntar con el economista belga Eric Toussaint, autor de La Bolsa o la Vida, ¿no? La finanza contra los pueblos, ¿qué hacen esos 400.000 o más millones de dólares de argentinos en el exterior? Pauta, costumbre que la burguesía argentina tiene desde principios del siglo XIX. Es decir, si hubiera una competencia internacional de fuga de capitales, Argentina nunca estaría fuera de los 4 primeros lugares, estaría en semifinal o final. ¿Sí? O sea, probablemente ganaría el campeonato en más de una oportunidad, porque está especializada en la fuga de capitales. Y esa fuga de capitales es lo que también contribuye enormemente, junto con el endeudamiento externo, a que el flujo sur-norte, por decirlo en términos geográficos, que no es así, es una manera de calificar las relaciones centro-periferia, desarrollo y subdesarrollo, países centrales, países dependientes, es decir, los flujos sur-norte son mucho más importantes que los flujos norte-sur. Hoy en día, cada inversión de capital en las periferias, que es marginal en términos de la totalidad de la inversión y mucho más marginal en términos de la generación de empleo, lo que tiene como resultante, como consecuencia, es verdaderos desastres sociales, ambientales y económicos. Eso lo vemos con la fractura hidráulica para obtener petróleo y gas no convencionales, lo vemos con la soja, como recién decía Ana María, y es uno de los temas que vamos a tratar hoy a la tarde, en otra mesa, y en el caso más claro que los demás, en el caso de la minería metalífera, especialmente la minería metalífera a cielo abierto. Hoy por hoy, nosotros, cuando digo hoy por hoy, digo hace ya varias décadas, estamos transitando una fase senil del capitalismo, como plantea Samir Amin, como plantea Jorge Weinstein. Claro, lamentablemente la senilidad en términos de modo de producción o sistema geográfico capitalista, porque su modo de producción es un sistema geográfico absolutamente dominante, sí, la senilidad en estos términos es muy distinta a la senilidad de los seres humanos. Por eso, para la finalización del modo de producción capitalista en el planeta Tierra, probablemente queden 50, 100 o más años, y además lo peor es que no sabemos si cuando finalice el sistema, ese modo de producción, va a ser reemplazado por uno de similares características o peor aún. Esperemos que no, pero hoy en día, y en Argentina, digamos, tenemos un ejemplo muy reciente, es decir, la debilidad mental, la debilidad intelectual, es decir, la alienación, el grado de alienación cultural e intelectual es muy avanzado, comparado a lo que era 40, 50 años atrás. Es decir, la dictadura 76-83 dio unos resultados enormes a quienes la prohijaron, a quienes la llevaron adelante. Estoy hablando de los grupos económicos vernáculos que, asociados a los extranjeros, promovieron esa dictadura, que tenemos hasta el día de hoy las consecuencias, y no es ajeno a la minería ni lo de la asociación, etc. Es decir, no habría necesidad de identificar a esos grupos que proyectaron la dictadura, pero si alguien lo desconoce, podemos mencionar, es decir, por ejemplo, a Bulgeroni, Pérez Compán, a la familia Blaquier del Grupo Ledema, a la Croce de Fortabat, a la sociedad Macri, ¿no? Son los grandes impulsores
y que se beneficiaron con la última dictadura. Y bueno, y uno de los objetivos fundamentales que tuvieron, además de destruir el mercado interno y reemplazarlo por la mirada hacia el exterior y propagandizar la inversión externa cada vez más, fue además también destruir las mentes. Es decir, idiotizar, estupidizar estuvo entre los objetivos, lo que hoy se llamaría la criminalización de la cultura y de la educación. Es decir, fue uno de los grandes objetivos de entonces, y bien que lo lograron, a través de la imposición del terror, del terrorismo de Estado. Ahora bien, esto, volviendo al tema que nos ocupa hoy, es decir, la llegada de capitales para explotar nuestros bienes comunes, lo que el capitalismo sigue denominando recursos naturales, que sean bienes comunes. Es decir, tenemos obras de finales de los años 60, podemos criticarlas más o menos, podemos estar de acuerdo con esos autores como Osvaldo Zunque, Nicolò Gligo, Pedro Paz, ya nos hablaban de ese trasvasamiento de capitales a buscar estos recursos en las áreas donde estaban en mejores condiciones de explotación, con la mano de obra más barata, con normativas ambientales inexistentes, y si existían que no se aplicaran. Y tampoco difería mucho esto del concepto de desarrollo que en 1900 tenían los países de Europa occidental cuando iban a explotar sus colonias. Es decir, la idea era explotar los recursos de las colonias. Hoy seríamos nosotros los países neocoloniales, ultra dependientes, como es el caso de la Argentina, atrasado y ultra dependiente como es la Argentina, y no semiperiferia como algunos nos quieren también hacer ver. Seguramente esos autores que hablan de semiperiferia, he verificado, claro, no viven en la Argentina, es decir, viven desde afuera y a veces pretenden hacernos tener confundirnos con esa terminología. Pero bueno, en esa época se buscaba extraer los recursos en esas colonias, por ejemplo los europeos en África, y lo que menos le interesaba a los europeos era qué pasaba, qué consecuencias tenía en materia social o ambiental para las poblaciones locales. Esto no ha cambiado demasiado. Hoy, en lugar de extractivismo, es decir, como pilar del desarrollo, de pronto podemos hablar por la mayor participación de los estados, porque se acumulan dineros para políticas sociales, porque los estados nacionales de la América Latina se han comprometido de manera muy clara con los capitales externos que venían a explotar nuestros bienes comunes. Bueno, podemos hablar por algunos cambios de metodologías y de propaganda de neoextractivismo, pero los objetivos y las prácticas son las mismas. En el caso de la minería a cielo abierto, bueno, nosotros en los años 90, cuando gente que recibió los documentos del Banco Mundial, donde venía la letra de la Ley de Inversiones Mineras, que además se valía de la Ley de Inversiones Extranjeras, que todavía quedaba vigente desde la modificación que hizo la última dictadura, para que los capitales pudieran venir a invertir en aquello que les resultara más conveniente y sacar las divisas en el momento que las quisieran sacar, sin límites de la cantidad de dinero que quisieran tirar al exterior, y sin límites en cuanto a la cantidad de años que antes tenían que esperar, 5 o 10 años en muchos países de América Latina o más, para poder empezar a tirar los dividendos, los resultados de esas inversiones. Inversiones que además en nuestros países les ofrecen una rentabilidad entre 5, 6 o 7 veces mayor que en sus países de origen en la misma actividad. Es decir, el caso de la minería lo muestra eso claramente. Es decir, lo digo por ejemplo por Yamana Gold, por Barrick Gold, por Río Tinto, distintas empresas que han sido estudiadas. Bien, pensemos cuando en los 90 se modifica toda la normativa. El primer caso que nos muestra esto de crecimiento y desarrollo, las enormes diferencias que tienen, es la provincia de Catamarca. Catamarca, que figuraba en el ranking de provincias exportadoras en el puesto 19º o 20º de las jurisdicciones nacionales, hubo años que ocupó el 5º, 6º, 7º lugar por solo una compañía, bajo la lumbrera. Entonces dijeron crecimiento. Crece el producto en la unidad de tiempo. Eso era indiscutible, había crecimiento. Claro, al mismo tiempo esa compañía usaba 3/4 parte de la energía que se consumía en la provincia y volúmenes ingentes
y difícilmente cuantificables de agua que provocar un perjuicio inmediato a la actividad agrícola y pastoril. Por ejemplo, el ingeniero en minas Héctor Oscar Nieva, que en su momento lo invitamos hace muchos años a la Universidad Nacional de Luján, nos mostraba con una tesis de maestría en la Escuela de Nancy, en la Escuela de Minas de Nancy, es decir, los resultados de bajo la lumbrera en materia de contaminación. Y lo mostraba cuando habían transcurrido apenas 6 o 7 años del comienzo de la actividad y la exportación de minerales. Este ingeniero de minas, que trabajaba para el gobierno de la provincia de Catamarca, fue despedido finalmente de su actividad, y además las mediciones que realizaba desde la Secretaría de Ambiente las pasaron directamente al área de producción. Mientras la gente iba viendo cómo se destruían sus viñas, sus nogales, sus duranos, cómo padecían muerte los animales que bebían del agua contaminada, del río Bisbis, del río Manao. Bueno, por eso creció tanto la resistencia, por ejemplo, en Andalgalá, ¿no? Por eso las asambleas que se fueron conformando en esos sitios, por un lado para rechazar a esta actividad que ya estaba en pleno auge, ahora ya está en la fase final, en la fase de los últimos años que viene el cierre, pero al mismo tiempo le quieren imponer yacimientos más grandes como es el de Agua Rica, a pocos kilómetros de Andalgalá. Imagínense ustedes cómo se fue levantando esa población y cómo la protesta, cuando no pudo ser invisibilizada, pasó a ser reprimida. No es ajeno a esto que surja una denominada ley antiterrorista que se intentó aplicar en las prohibiciones mineras hacia los años 2011, 2012 y subsiguientes. ¿Sí? Es decir, en un momento intentaron perseguir activistas que se habían expresado en contra de gobiernos provinciales, desconociendo que la normativa, la ley de calumnias e injurias, ha cambiado en la Argentina desde el año 2009, porque todavía está vigente esa modificación de acuerdo a las presiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pero intentaban igual juzgar y condenar a quienes protestaban. En muchos casos lo hicieron y tienen enorme cantidad de militantes procesados. Muchos fueron detenidos, otros fueron liberados, y esto ha pasado en San Juan, en La Rioja, en Catamarca, en Río Negro, en Neuquén. Bien, es decir, la provincia de Catamarca, repito, fíjense, consiguió valores de exportaciones impensados para esa prohibición, como años antes lo había conseguido la provincia de Neuquén por la exportación de petróleo y gas a finales de los 90, ¿sí? Cuando estaban vaciando los yacimientos, compañías como por ejemplo Repsol, para exportar, cuando se construían gasoductos y oleoductos de exportación, que ahora resulta que van a ser utilizados para importación. Bueno, Catamarca, hoy por hoy, está reconocido en todos los datos oficiales como una de las provincias que sigue registrando los peores datos en cuanto a pobreza, menores registros de inclusión, esa inclusión es superlativa, el suicidio en los jóvenes es de los más altos del país, ¿sí? Y esto después de, hagamos la cuenta, 95, 96, 97 estaban exportando, es decir, el segundo lustro de los años 90, y hoy estamos en el año 2016. Fíjense, es decir, que el desarrollo realmente, lamentablemente, no tuvieron. ¿Y cómo se manejan dentro de la provincia? Hay una ruta que conecta Belén con Andalgalá, que como las autoridades de Belén estaban de acuerdo en su momento con la minería, le asfaltaron la ruta hasta el meridiano donde se produce el límite interdepartamental. La otra sigue en paupérrimas y pésimas condiciones, la no para Andalgalá, por ser de un partido que se oponía a este proceso mega minero. Bueno, estos son algunos ejemplos. Se ha peleado, se ha resistido, se han conseguido en muchas jurisdicciones, en varias jurisdicciones al menos, y en algunas después se dio marcha atrás, como fue
por ejemplo el caso de Río Negro, una ley para que se prohíba la explotación minera con cianuro. Sí, una ley que promovieron grandes movilizaciones, caminaron su propia normativa, donde condenaron a todos los legisladores que después aprobaron lo que había hecho el gobernador primero por un decreto y después lo aprobaron en la legislatura, y exigieron que se publicaran los nombres y apellidos de todos estos sujetos considerados por esas asambleas como traidores a la patria y también a los bienes comunes. Bueno, ese gobernador, no sé si ustedes saben, no por este motivo, que hubiera sido más que suficiente, pero pocos días después de vetar esa ley que después fue al Parlamento y le dieron la razón a Soria, falleció, fue asesinado, fue muerto por su esposa, por razones que, como decimos acá en un capítulo de este libro, constan en el expediente, y nosotros no tenemos por qué dedicarnos a investigar ese tema. Pero bueno, fue la vida, obra y muerte de Carlos Soria. Bien, nosotros, para no extendernos demasiado, yo quería traer algunas voces de haber recorrido, no tanto como lo puede haber hecho Natalia. Acá está una estudiante realmente muy importante de la Universidad de Luján, que ha sido parte de las protestas junto con otros compañeros que fueron expulsados de La Rioja, ¿no? De La Rioja los expulsaron. Expulsados en Catamarca, en Villegas de La Rioja, secuestrados hasta la ciudad de Córdoba. Con el colectivo, ustedes dentro del colectivo le llevaron hasta Córdoba, hasta que estuvieron seguros que estaban lejos y si no lo dejaron tranquilo. Porque claro, después volvieron. Sí, porque los chicos son muy ¿no? En la rebeldía de la juventud, los volvieron a reprimir, pero claro, está bien. Es decir, ellos eran considerados personas ajenas por los gobiernos provinciales. ¿Y qué hace esta gente que viene de tan lejos a reclamar? Es decir, estos grupos insurgentes. En otra época, cuando yo tenía la edad o menos todavía en la época de la dictadura, nos decían subversivos. Entonces decían, pero ¿cómo? Si el orden estatuido está mal, ¿cómo no vamos a intentar subvertirlo? O sea, pero nos decían que subvertir era malo, ¿sí? Pero resulta que no era tan malo, porque el orden era pésimo, el orden que estaba consolidado. Entonces había que tratar de modificarlo. Yo quería traer acá algunas declaraciones de asambleas. En su momento me tocó compartir algunas horas, como por ejemplo la asamblea de Esquel, en otro momento con la de Andalgalá y en otro momento con la de Famatina, pero acá en algún capítulo de este libro que antes mencionó Josefina, ¿no? Que ahora por suerte me acercó Guillermo, porque yo no lo tenía a mano. Tenemos unas cuantas declaraciones. Ustedes recuerden que lo de Esquel, la votación de Esquel fue en el año 2003, en marzo de 2003, ¿sí? En un momento donde era muy alta todavía la desocupación en la Argentina, y como en todas las jurisdicciones, estas inversiones realizan una propaganda, primero generando una situación donde aparentemente la llegada de esas inversiones podría resultar necesaria. Es más, hacen faltar, por ejemplo, los recursos a las escuelas para las empresas proveer de esos recursos. En Andalgalá deberían, cuando tengan tiempo, si van a ver un hospital hecho a nuevo por dinero de bajo la lumbrera, cuando el hospital tradicional se estaba cayendo a pedazos. Es decir, ellos tratan de ganar lo que llaman la licencia social con esas dádivas, con esas participaciones a través del dinero, un dinero que es mínimo comparado con el que extraen de estos yacimientos. Es decir, ya les dije antes de la rentabilidad que tienen, que es impresionante. Cuando fue el 23 de marzo de 2013, eran los 10 años de la votación del 81% que le dijo no a la mina en Esquel, se reunió una manifestación, una movilización. Ellos la hacen permanentemente porque es una asamblea que está muy en estado de alerta permanente, y está en estado de alerta permanente porque los gobiernos
muchas veces municipales, provinciales y nacionales, junto con las empresas, quieren reavivar el proyecto en el cordón Esquel. Entonces, esta gente de la asamblea está tanto más activa que quienes quieren reactivar el emprendimiento o el proyecto minero. Bueno, algunas de las banderas que se veían ahí eran: fracking y minería son riqueza para pocos, contaminación para muchos. Aquí se respira luz. Esquel tiene unos 30.000 habitantes. En esa marcha había más de 6.000 personas. Reconozco que no todos eran de Esquel, algunos tal vez, pero muy pocos eran en total, que habían llegado de otras situaciones. Y estaban todas las generaciones, desde los más pequeños hasta los mayores estaban ahí. Es decir, parejas jóvenes con hijos, los nacidos y criados y los venidos y quedados, es decir, en esa asamblea. Y alguno de los activistas decía: es muy fuerte la presión de estas multinacionales y la acción desvergonzada de los gobiernos municipal, provincial y nacional que se ponen del lado de las empresas. Porque ustedes saben que cuando fueron las más grandes protestas de los años, por ejemplo, 2012, se decidió crear la Organización Federal de Estados Mineros, parte del neoextractivismo, para imponer, es decir, participación de los gobiernos provinciales en los proyectos mineros y obtener, aunque sea un porcentaje de la renta minera para otras actividades. Cosa que no está mal. El problema es si con eso modifican la tecnología. Porque con la tecnología, recuerden que nunca vamos a poder considerar a la tecnología independiente de la reproducción social en una sociedad, y de la tecnología y de las innovaciones tecnológicas. Lo que tenemos que entender, averiguar, es quién controla la tecnología. Nunca es inocua. Es decir, siempre hay capitales que están controlándola. ¿Para qué? Para proceder a la reproducción ampliada del capital, en este caso a través de la expoliación de nuestros bienes comunes o recursos naturales. Entonces, la tecnología siempre en el contexto de las relaciones sociales de producción capitalista, que es en ese contexto en el que tiene lugar, en el que se producen las innovaciones. Y digo esto porque la tecnología minera, que se considera moderna, esta forma de apropiación del ambiente, que en el marco de las relaciones sociedad-naturaleza produce los conflictos sociales y ambientales que produce, es considerada moderna. ¿Por qué? Porque se pueden derribar cerros enteros con altas cargas de nitrato de amonio y de otros explosivos. Y eso les parece moderno. Eso que en los primeros años 70 se aplicaba ya en Canadá, en Australia, en la República Sudafricana. Pero esta es tecnología moderna. Los métodos hidroquímicos para obtener el mineral buscado, ya sea por flotación o regando las pilas de minerales con soluciones cianurizadas, eso también es considerado tecnología moderna. A mí me parece de un atraso espeluznante. Y además, si la tecnología fuera moderna, que yo no lo acepto, las condiciones de trabajo son las del siglo XVII o XVIII, si se combinan estas situaciones, ¿no? Ahora bien, otra persona que estaba en la marcha hablaba de cómo empresas y funcionarios recorrían los barrios de Esquel tratando de comprar voluntades entre los vecinos, antes de la votación de 2003. Y una mujer decía: cuando me muera, quiero poder mirar a mis hijos a los ojos, que sepan que hice todo lo posible. Finalmente tomó aire esta mujer, ¿no? Y gritó: a seguir adelante, carajo, no a la mina. Esto, que fue después ejemplo para el surgimiento de otras asambleas, es algo que sería bueno tener siempre presente en esta y en otras tantas luchas. El documento final de esa celebración de 10 años de la consulta era muy importante. Uno de los párrafos, uno de los fragmentos decía, fíjense qué interesante y qué aplicable, ¿no? Creemos que la verdadera democracia es esta, la que construimos cada día comprometidos de verdad, con nuestra propia historia y no participando un domingo cada tanto en un ritual electoral, esto de la democracia procedimental, la democracia formal, con el que algunos consiguen llegar a un puesto de poder
con el que hacen lo que se les antoja, como si nuestros votos los convirtieran de repente en condes y marqueses de la política. Señores funcionarios, su único título nobiliario debería ser el de servir al pueblo, no a los poderes económicos de turno. Imagínense, si esto tenía importancia y vigencia en los 10 años de la consulta de Esquel, es decir, marzo de 2013, ¿qué vigencia debe tener ahora con un nuevo gobierno como el que tenemos? Que es el gobierno que nos retrotrae a las políticas de Álvaro Alzogaray, de Adalbert Krieger Bacena o de José Alfredo Martínez de Oz, entre otros, sin olvidarme de Domingo Felipe Zavala. Revestido, claro, con una pátina de cinismo sin antecedentes que lo igualen, ¿no? Bueno, interesante recordar algunas de estas cosas y por último, porque el tiempo está vencido, bueno, quería dejar abierto para después, si hay preguntas de los que están aquí presentes, porque el tema es muy importante, pero es un tema que no está para nada separado, sino que hay que conjugarlo permanentemente junto con todas las formas de extractivismo y de expoliación de bienes comunes y recursos, ¿sí? Y recordemos, nosotros hablamos de neoliberalismo, pero es preferible decir ultraliberalismo, ¿no? Recordemos que neoliberales eran escuelas francesas, suizas, etcétera, de los años 30, que querían reactivar la economía, es decir, casi contrario a lo que después se entendió por neoliberalismo. Pero cuando no hablábamos de neoliberalismo, que yo llamo ultraliberalismo, ya se había instalado la punta de lanza, como fue el golpe del 11 de septiembre del 73 en Chile, o el del 24 de marzo del 76 en la Argentina, cuando promovían estas políticas. Y como ayer recordaba Patricio Narodowski cuando presentó su libro de Geografía Económica Mundial, nosotros sufrimos mucho finales de los 80 y de los 90, cuando nos decían en el ámbito académico que ya no estaba vigente hablar de dependencia, de imperialismo, de centro-periferia, como que había que cambiar, presionar el discurso. Claro, nos mostraban a la globalización como un proceso lineal y ascendente. Si una sociedad no se adapta, el problema es de esa sociedad. Son sus inadaptaciones al cambio, nos decían. Todo esto que estamos hablando ahora es parte de la demostración palmaria y preclara de que la dependencia y el imperialismo están más fuertes y más vigentes que nunca. Nada más. Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar acá compartiendo esta mañana. Gracias a los compañeros del CIF. La verdad que es un gusto venir a hablar de estas cosas a casa. Pensaba mientras los escuchaba a Ana y Osvaldo. Algunos hace un tiempo ya que venimos hablando de estos temas y era interesante, por lo menos para mí, hasta el año pasado, tratar de discutir rupturas y continuidades respecto de la política minera de los 90 y lo que había sucedido en décadas recientes. Tengo la sensación que más que rupturas volvemos a discutir continuidades y por eso me parece importante que espacios como este sigan existiendo y nos sigamos encontrando para debatir y discutir algunos otros temas. Tanto Ana como Osvaldo hicieron un pantallazo bastante general y fundamentado respecto de las cuestiones de fondo, del modelo que sustenta la promoción minera, de la actividad minera en Argentina y en América Latina. A mí me gustaría volver sobre algunas de esas cuestiones sobre el final, pero para agregar un elemento que espero sirva para el debate, digamos, mi idea es hablar bastante poco y después ceder la palabra para que esto se transforme en un diálogo.
me interesaba compartir algunas cuestiones prácticas sobre dos temas puntuales, uno que tiene que ver con la implementación de la ley de glaciares y otro sobre el derrame, el incidente de derrame en Navegadero. Hasta el 1 de febrero de este año yo me desempeñé en la Secretaría de Ambiente de la Nación, soy parte de los ñoquis macristas. Y bueno, tuve a mi cargo como director de recursos hídricos a la autoridad de aplicación de ley de glaciares y además haber participado como perito del Estado Nacional en el incidente de Veradero. Así que me gustaría compartir algunas cuestiones, digamos, más que la teoría, de las reflexiones de terreno, ¿sí? de lo que allí observamos. Lamento decepcionaros, la presentación en realidad es una ayuda de memoria para mí, no tanto para ustedes, pero después hay algunos informes y fotografías con los que, si la computadora nos deja, me gustaría ilustrar algunas de las palabras que vayamos compartiendo en el camino. Un repaso a vuelo de pájaro de algunas cuestiones que seguramente ya todos saben, y si no está bien refrescarlas. El proceso de sanción de la ley de glaciares es un proceso largo y extendido que ha tenido varias vueltas en Argentina hasta conseguir la actualidad de la ley que hoy nos rige. Vale destacar que la Argentina es el único país del mundo que tiene un instrumento de protección de estas características, ¿sí? Es uno de los países donde la naturaleza nos ha bendecido con la gracia de contar con formas como estos glaciares, casi como, digamos, Argentina y Chile son de los países con mayores cantidades de glaciares a nivel mundial. No obstante, nuestro país es el único que tiene una ley como la 25639, que, como ustedes saben, se sancionó finalmente en octubre del 2010, a pesar de haber tenido un proyecto sancionado por el Congreso de la Nación en el año 2008, que fue vetado por el Poder Ejecutivo en noviembre de ese año, y finalmente después, digamos, en un proceso de doble vía, el veto que ahí está citado, el 1837 del 2008, establecía la creación de una comisión con cabeza en el Senado y en el área de ambiente del Poder Ejecutivo Nacional, que incorporara la voz y la representación de las 10 provincias cordilleranas para el establecimiento de un nuevo proyecto. Y mientras tanto, el diputado, una insistencia respecto del proyecto vetado, que lo encabezó el diputado mandato cumplido Bonazo. Después, entre ambos proyectos, el que entró por el Senado y el que entró por diputados, se unificaron y finalmente terminaron conformando el actual texto de la ley de glaciares. La verdad que esto que uno cuenta así tan rápidamente, casi como un dato de color, fue un proceso largo, arduo, muy complejo, de discusión de distintas visiones y demás. Yo recuerdo haber estado, y lo cuento como anécdota, en las audiencias públicas que se dieron tanto en la Cámara de Diputados como la de Senadores después, y ahí fuimos aprendiendo, por ejemplo, que la glaciología es un área de conocimiento relativamente nueva en Argentina, o son pocos los investigadores que han tenido la oportunidad de perfeccionarse y de tener una expertise en ella. No había coincidencia en algunas definiciones técnicas, entonces eso era complicado a la hora de poder traducirlo en un régimen legal. Hubo varias complejidades, incluso entre todos los que estábamos de acuerdo que tenía que haber una ley de protección de glaciares, y sacar un texto común que fuera unificado. Me pareció interesante poner algunos hitos de este cronograma con algunas fechas para entender por qué ha pasado tanto tiempo entre el debate, la sanción de la ley y la puesta en práctica o la publicación de los primeros inventarios, ¿sí? Y ha tenido que ver, ustedes fíjense, el 2008 el primer proyecto que fue vetado ese año, después se tardó un poco más de un año en lograr este consenso, audiencias públicas mediante, consultas a expertos y un sinfín de reuniones hasta tener un texto que fuera unificado, que es sancionado en 2010, fines del 2010. El decreto de reglamentación y promulgación se da a principios del 2011. A partir de ahí, el Instituto de CONICET de ANIL, el Instituto Argentino de Biología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que depende del CONICET y de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, quedó como referencia técnica para la ley. El IANILA estuvo 3 meses trabajando en un documento, que es el documento de fundamentación y cronograma, ¿sí? A partir de esto, como la ley en aras de este consenso salió viciada a algunos institutos importantes, como por ejemplo el presupuesto, ¿sí? O sea, una ley de presupuestos mínimos que
pone en cabeza del Estado toda una serie de obligaciones y después era dificultoso poder hacerse de las herramientas para poder implementar con esas obligaciones. Digo esto porque, a ver, no por sabiduría, sino por experiencia. Son cosas que, hasta que no encontrarnos del otro lado del escritorio, muchos de nosotros nos parecían que eran relativamente fáciles de solucionar, después nos fuimos dando cuenta de que no es tan sencillo y de dicho al hecho verdaderamente de largo trecho. Se firmó un convenio entre la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Ciencia y Tecnología recientemente creado y la Secretaría de Ambiente de la Nación para la consecución del Inventario Nacional de Glaciares, para cumplir con los objetivos de la ley. Ese convenio se terminó firmando entre las negociaciones y demás, se firmó a principios del 2012, y a partir de ese convenio, en 2012 se le pudo hacer la primera transferencia de fondos a IANIGLA para que comience a ejecutar el inventario, que es uno de los instrumentos que prevé la ley, bajo este concepto de primero conozcamos lo que tenemos para saber a partir de ahí qué es lo que tenemos que proteger, ¿sí? Con lo cual, IANIGLA efectivamente comenzó a hacer el trabajo de campo y el inventario sobre finales del 2012, ¿sí? Con la particularidad, digo, después si les parece nos podemos detener en algunos de los que son los detalles de cómo se efectúa el inventario. Hemos tenido una primera parte que es de gabinete, que consiste en el relevamiento de imágenes satelitales y información a distancia, que después durante el verano, cuando las condiciones climatológicas lo permiten, se testea en campo, ¿sí? Eso lo hace IANIGLA, digamos, es obviamente un punto de referencia del Comisario, son quienes tienen la expertise. En un momento y al principio se intentó una estrategia de regionalización. La idea era que IANIGLA asumiera la responsabilidad para la cual la ley pone en cabeza, pero que pudiera trabajar con distintos institutos de expertos especializados en geografías regionales, que los científicos de IANIGLA tal vez no lo conocieran, digamos, el caso del NOAA, la gente del Instituto Miguel Lillo de la Universidad de Tucumán, o la gente del CRICIT en Tierra del Fuego. La idea fue establecer nuevos regionales, finalmente esa estrategia naufragó y quedó todo en cabeza de IANIGLA, lo cual también complejizó un poco más el proceso porque obligó a los investigadores a tener que familiarizarse con un terreno y con latitudes que no eran tan conocidas más allá de las referencias generales. Así las cosas, en paralelo a estos avances formales, la ley es ley, y por tanto hay que cumplirla, y creo que es una ley de la cual debemos sentirnos orgullosos. No obstante eso, no podemos dejar de reconocer que la ley tiene algunos huecos que dificultan no solamente su implementación, sino justamente su puesta en práctica y la gestión que la ley conlleva. La primera tiene que ver con la falta de un presupuesto asignado específicamente, con lo cual año a año, cada vez que se termina la partida presupuestaria, hay que salir a negociar un nuevo desembolso de fondos para poder conseguir y darle continuidad a los trabajos. La ley fue recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por varias jurisdicciones, argumentando inconstitucionalidad, diciendo que avanzaba sobre algunas competencias no delegadas por las provincias hacia el Estado Nacional. Todos recordarán que después de la reforma constitucional del 94, digamos, no solamente se incluye el artículo 41, que habla del derecho de todos a vivir en un ambiente sano, sino que se explicita, se pone en derecho positivo el 121 y el 124, que básicamente dicen, el 121 que las provincias conservan para sí todo el poder no delegado a las provincias, el 124 lo que establece es que el dominio original de los recursos naturales pertenece a las provincias. ¿Sí? Esto es tema para otro debate, pero es interesante discutirlo mucho con abogados. Pues hay algunos que sostenemos que Argentina, digamos, tiene un modelo muy particular de federalismo. Todo el mundo sabrá que los países federales no son la mayoría entre el concierto de las naciones, pero aún así Argentina tiene una particularidad dentro de ese federalismo que a veces parece más un país fragmentado más que un país federal. Digo esto porque pretendemos muchas veces gestionar sobre territorios con un límite político definido artificiosamente, ¿sí?, sobre ecosistemas que no necesariamente respetan esos límites políticos, y eso nos obliga a permanentemente vivir sobre una coyuntura económica. Digresión aparte, y volviendo al tema de glaciares, decía entonces
que en paralelo se fue trabajando no solamente en la consecución de este documento de fundamentos de cronograma, sino que también la gente de ANIL elaboró un manual técnico respecto de cómo se iba a elaborar el inventario. En paralelo también a que se iban dando toda esta serie de reclamos judiciales ante la Corte. La Corte finalmente desestimó muchas de las demandas que habían sido presentadas, más que nada por cuestiones formales, reservándose dictaminar sobre la cuestión de fondo hasta tanto el inventario estuviera hecho. Básicamente lo que decía la Corte en términos legales es que era abstracto decidir sobre la constitucionalidad de la ley cuando todavía el inventario no estaba hecho y no había empezado a regir en términos prácticos. Una vez que estuviera la ley rigiendo en términos prácticos y se comprobara si había conflicto o no, la Corte estaba en condiciones de discutir si era constitucional o no era constitucional. Con lo cual, creo que a la brevedad, no creo que durante este año, quizás durante el próximo, tengamos alguna novedad jurídica en el sentido del pronunciamiento sobre el fondo de la Corte. Obviamente somos optimistas, la ley es constitucional, ¿sí? Más allá de algunas cuestiones. En ese interín, la estrategia de Consigliero de muchas provincias fue tratar de sancionar su propia ley de glaciares, que de alguna manera, entre comillas, las tratara de poner a resguardo de la regulación nacional, justamente por ser una ley de presupuestos mínimos, una ley que siente un piso, no un techo, ¿sí? Por lo cual debajo de ese piso las provincias no lo pueden perforar, sino que pueden es perfeccionarlo, adaptarlo de acuerdo a las circunstancias particulares y demás. También desde la Autoridad Nacional, a través del COFEMA, el Consejo Federal de Medio Ambiente, y después particularizadamente con las 10 provincias en cuyo territorio es susceptible de que se encuentren geoformas glaciares protegidas por la ley, la provincia las instó a que cada una de las jurisdicciones cumpliera con los artículos de la ley destinados específicamente para ello, que tiene que ver con el relevar, informar para sí y a la Autoridad Nacional respecto de la posibilidad de encontrar en su territorio actividades que por la ley estaban consideradas prohibidas. El artículo 6 de la ley de glaciares establece que en las zonas glaciares no se pueden desarrollar actividades extractivas, tanto minería como extracción petrolífera y demás, y es bastante restrictivo respecto a los usos. Entonces, tomando en consideración de que antes de la sanción de la ley preexistentemente había actividades de este tipo que se desarrollaban en los territorios, se le pide a las provincias que informen sobre si estas actividades se interrumpían o no con el normal desarrollo de los glaciares. De las 10 jurisdicciones, la única que contestó fue San Juan. ¿Sí? Contestó en tiempo y forma, y básicamente la ley además le pide a las autoridades locales que en el caso de encontrarse alguna actividad prohibida deben realizar una auditoría ambiental para saber el grado de afectación, si afecta o no, y en todo caso el grado de afectación. San Juan contestó que había en su territorio actividades mineras y realizó una auditoría ambiental. ¿Sí? Esto fue en el año 2013, si la memoria no me falla. Como todavía nosotros no teníamos el inventario confeccionado por ENILA en la zona de San Juan, esa auditoría quedó en stand-by hasta poder contrastarla con el trabajo del instituto encargado por la ley de realizar el inventario. Seguramente ustedes recordarán que en el año 2013 se hizo una primera publicación del inventario de glaciares de las subcuencas Río Mendoza por parte de ANILA, una publicación que después quedó en una especie de limbo porque nosotros desde la Autoridad Nacional hicimos varias observaciones a la publicación de ANILA, no tanto en su contenido científico, nosotros no somos autoridad científica de ANILA, pero sí respecto a algunas consideraciones de nivel técnico y de nivel político. Aquí la mayoría son geógrafos, así que me van a saber entender, y ANILA estaba publicando toda una serie de diversos mapas de una zona de límite internacional, y esos mapas no estaban validados por higiene. Entonces, de acuerdo a la ley de la Carta, la única autoridad nacional que puede darle carácter oficial a esas publicaciones es higiene. Entonces, desde allí hasta respecto a algunas consideraciones sobre las definiciones de glaciares que ellos mismos estaban utilizando, nosotros aconsejamos que esa publicación se tomara como antecedente, no que se retirara, pero que no se la considerara válida en los términos alimentarios, y le pedimos a ANILA que la revea. Esto es así, digamos, tal es así que durante el año 2015, cuando, personalmente con nuestro equipo de laburo nos volvimos a acercar de la dirección y volvimos a
hasta ese momento dentro de la Autoridad Nacional no había definido quién se iba a hacer cargo de esta ropa caliente. En el 2015 nosotros retomamos la dirección y pedimos que ese tema quedara bajo nuestra órbita, y nosotros lo que tratamos de hacer es, desde lo administrativo, ordenar las actuaciones presupuestarias por un lado, porque entendíamos que la ley sin presupuesto no era efectiva, y administrativas por otro, tratando de concentrar todas las actuaciones dentro de un expediente. Y es así que después de varias reuniones, después de tratar de darle lugar, mejor dicho, tratar de que la Autoridad Nacional ocupara el lugar que la propia ley le destina, logramos primero ponernos de acuerdo con el IANILA, ponernos de acuerdo con Cancillería y ponernos de acuerdo con el Instituto Geográfico para establecer un protocolo de publicación, de validación y publicación de los inventarios, para que esto quedara protocolizado con la mayor institucionalidad posible y no al arbitrio de la voluntad del funcionario de turno respecto de publicar o no determinadas cuestiones vinculadas con el inventario. La segunda tuvo que ver justamente con la posibilidad de, en diciembre del año pasado, publicar los primeros 9 de los más de 80, las más de 80 subcuencas, las primeras 9 ya publicadas e inventariadas de acuerdo al propio cronograma de avance que fue fijando IANILA y demás. La imposibilidad política que teníamos muchas veces de poder discutir las cuestiones de fondo que sean la actividad minera, cuando digo las cuestiones de fondo me refiero, por ejemplo, a una reforma del código, la reforma de la ley 2496 de regulación de mineras y demás, fue llevando a tratar de conseguir estrategias distintas, algunas más tangenciales que otras, para tratar de alguna manera de generar regulación sobre, aunque sea algunos aspectos vinculados con la actividad minera. De alguna forma la ley de glaciares fue concebida de esa manera, entonces nos generaba una contradicción, digamos, y esto expuesta por el propio especialista. Dice, bueno, a ver, estamos ante una ley de protección de glaciares, no ante una ley antiminería, ¿sí? Entonces eso generaba debates más que candentes y a veces algunas confusiones respecto de los roles institucionales que debe ocupar cada uno. Y digo esto porque muchas veces se le pedía al CONICET que realizara los estudios de impacto ambiental respecto de los experimentos que contaba, y en realidad el CONICET lo que debía hacer era tratar de inventariar solamente la forma y, digamos, la evaluación de esos impactos o no siempre queda en manos de la jurisdicción. Entre los desafíos actuales, yo creo que, bueno, obviamente queda la posibilidad de que el inventario sea terminado, la posibilidad de que los técnicos cuenten con los recursos, tanto humanos como técnicos como presupuestarios, para poder llevarlos adelante, y a partir de que ese inventario esté terminado, la efectiva aplicación de los distintos instrumentos de protección que la ley prevé, en virtud de las contradicciones o no que se puedan llegar a detectar. Quiero comentarles que por lo menos a diciembre del año pasado, los inventarios referidos a las cuencas que abarcan las distintas subcuencas del río Hacha y del río San Juan, que son las que comprenden todo el territorio de la provincia de San Juan, estaban terminadas, estaban siendo validadas por higiene, y lo que le pedimos a IANILA es que establezca una opinión respecto de los contrastes o las contradicciones que pudiera encontrar con la auditoría que había hecho en su momento la propia provincia. Sobre todo teniendo en cuenta algunas cuestiones que comentaba Ana en su anterior locución, de algunas interferencias que nosotros detectamos en campo respecto del camino de acceso a los emprendimientos mineros Pascualama y Veladero. Si puedo, les voy a mostrar un poco gráficamente esto que les estaba contando. Esa foto que se ve ahí, ¿se alcanza a ver? ¿Sí? Bueno, eso que se ve ahí es el paso del Conconta, ¿sí? Para acceder a los emprendimientos mineros uno tiene que transitar un camino minero de 100 y pico kilómetros desde Tuicum, que es donde está esa barrera que habían mostrado en la foto, que es la base operativa de Barrick en la zona. Hay 2 campamentos
en medio, uno debajo del Conconta, otro pasando el Conconta, que es Sepultura, Peñasquitos y Sepultura, yendo en dirección de ascenso, y uno sube hasta el Conconta, que son aproximadamente 5.000 y pico de metros sobre el nivel del mar, y después baja hasta los 3.800, que está el campamento veladero. Las instalaciones operativas de la mina están un poquitito más arriba. El camino minero, la verdad, está mejor que varias rutas provinciales. Es un camino excavado en la montaña, bien ancho, hiper bien mantenido, parece prácticamente de asfalto, señalizado, digamos, para ser operativo. Los 365 días del año no son a que lleva mucho. El temita es que a la hora de pasar por el paso del Conconta hay dos glaciares, conocidos popularmente como la glaciar del Conconta, la glaciar del Monte Brown, y el Brown Outer y el Brown Sur, que si ustedes ven la línea del camino es la que se expresa ahí arriba, ¿sí? Esa es una traza vieja que después se desestimó, y la línea del camino es la que va ahí arriba. La imagen es bastante gráfica a la hora de demostrar que el propio camino interrumpe el normal escurrimiento de los glaciares. Si la máquina no se traba, ahí se ven algunas fotos del camino minero, ¿sí? Y bueno, eso que se ve ahí es solo congelado, ¿está? Lo que técnicamente se denomina permafrost, y eso es una pequeña lengua glaciaria, digamos, casi un montoncito de hielo, avanzando sobre el camino de acceso a la mina, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver con impactos que nosotros pudimos detectar a simple vista, en algunos de los informes que nosotros pudimos elaborar después. Establecimos una serie de dudas, y planteamos en materia de dudas porque la verdad no teníamos los elementos como para poder acelerarlo o negarlo, ¿sí? Respecto de algunos otros impactos indirectos que el emprendimiento pudiera causar sobre lo que se hace acá, tanto sea de emisiones de polvo, de calor, de ruido y demás, que pudieran afectar el alveo y el normal desarrollo de las geoformas glaciares que se encuentran en la zona. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el incidente, del derrame de cianuro, este es producido el incidente a mediados de septiembre del año pasado. La Autoridad Nacional decidió enviar una comisión sobre fines de 10 días después de ocurrir el incidente, conformada por técnicos del área de residuos peligrosos, de la Dirección de Prevención y Recomposición de la Contaminación y del área de cargo, en aquel momento, para constatar in situ qué era lo que había ocurrido. Había cuenta de que había una causa que tramitaba la Justicia Federal, ver lo que había ocurrido y cuáles eran las responsabilidades de los distintos actores, y ofrecer ayuda y soporte a la provincia en el caso de que la provincia así lo demandara, ¿sí? Después, las tres áreas en conjunto elaboramos un informe técnico que hoy en día obra la causa de el jugador Fernando Cosita, que era el doctor Casanelo. Como yo salí de la gestión previo a que el informe final estuviera firmado y redactado, yo digamos, puedo dar cuenta del laburo que hicimos in situ, de lo que vimos, y del borrador que nosotros habíamos elaborado, no del que definitivamente se presentó a la justicia porque no lo firmé. Pero, digamos, como para sumar algunos datos y algunas cuestiones de color respecto de lo que comentaban tanto Ana como Osvaldo, vamos a abrir más que nada porque, bueno, sí, vamos a hacer esto. No sé por qué no lo he hecho. Es este, pero me pasa que lo quiero maximizar y no lo maximiza. Ese es un croquis. Lamentablemente la imagen es de mala calidad y hay mucha cobertura animal, con lo cual hay algunas cuestiones que no se logran apreciar bien, pero básicamente ahí tienen una imagen de una de las estructuras principales de la mina,
que están compuestas obviamente por los rajos, ¿sí? Y las escombreras, que es donde se deposita el material estéril, tiene unos volúmenes verdaderamente impresionantes. El valle de lixiviación, que es donde se deposita el material rico, que va a ser rociado con solución cianurada, y donde se van a extraer los distintos minerales que a la empresa le interesa, no solamente es oro, sino que se extrae como subproducto en veladero también mercurio. El valle de lixiviación, digamos, no es eufemístico su nombre, sino que está construido sobre el valle del río Potrerillos. Lo que hicieron es desviar el río, impermeabilizar el valle en sí mismo, formar un talud de contención similar a un dique hidráulico en las formas, solamente en las formas, porque está contenido un sólido y un líquido, por lo cual se comporta muy distinto de un dique hidráulico. Y a partir de ahí se va rellenando con las distintas capas de mineral que se van extrayendo y se va colocando arriba las distintas líneas de transmisión de la solución pobre, que es el agua más el cianuro, con las cañerías de colección de la solución rica que van por debajo y por el costado del valle, que es donde se contiene el cianuro asociado con el mineral a extraer. Debajo del talud del valle hay una pileta de contingencia, ¿sí? Y a partir de esa pileta de contingencia escurre libremente el río Potrerillos, ¿sí? Hasta su desembocadura con las taguas. Si ustedes ven ahí el punto donde dice válvula, esa fue la zona de la rotura, ¿sí? Y ahí donde se produjo el derrame. Básicamente esto cómo funciona. Por encima de la pila se riega la solución pobre, el agua más el cianuro, lixivia, ¿sí? Se asocia con el metal, forma un compuesto cianurado que se recoge por debajo y es lo que va a la planta de proceso y se separa. Como hay distintos materiales de distintas épocas, algunos más gastados, sino establece una recirculación en medio, o sea, en la primera lixiviación no obtuvieron el oro suficiente, lo vuelven a recircular para poder aprovecharlo mejor. Esa cañería de recirculación es la que se rompió, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de estas cosas nos imaginamos un cañito chiquitito. Bueno, esa es la válvula que se rompió. Es un ducto de acero de más o menos medio metro de diámetro, ¿sí? Como para que tengan en consideración. Lo que está ahí puesto son algunas de las estructuras que la empresa puso sobre la válvula para prevenir nuevos accidentes. Yo primero les muestro muy rápidamente y después les digo algunas conclusiones generales de lo que nosotros sacamos de la visita. Aquí en esta foto se puede apreciar la zona del incidente. Se ven de aquel lado, ¿sí? En el margen izquierdo, mirando de frente al pizarrón, es el valle de lixiviación de Veladero. El camino es un camino perimetral que lo bordea. Las líneas negras que se ven son, digamos, todo este sistema de conducción y reconducción de la solución cianurada. Lo que se ve el fondo de la cordillera, obviamente, lo que se ve a la derecha es la escombrera, y aquí esta zanja excavada en suelo natural es el canal, lo que ellos le llaman el canal del río Norte, ¿sí? Supuestamente el río Potrerillos, en las nacientes para construir el valle, tiene dos desvíos, uno al sur, que es el que lleva mayor caudal, y uno sobre el norte, ¿sí? Que es donde se produjo el incidente. Se rompió la válvula, ahí donde se ven estas dos casetas blancas, por acá arriba, y ahí se rompió, saturó la berma de contención, y se produjo todo el derrame que colectó en este canal de desvío y que fue a parar definitivamente al río. Hay una compuerta, ¿sí? Lo que hay ahora es una compuerta, lo que había antes se le llamaba compuerta, pero una lata sobre suelo natural, que tenía la posibilidad de que ese derrame fuera contenido justamente en la pileta de contingencia. Bueno, eso no fue así y por eso tuvimos el incidente que tuvimos. Esta es la compuerta actual. Perdón. Así es la compuerta actual, ¿sí? Toda esa estructura de hormigón, la camioneta Marshall y demás que se ve ahí no estaba antes del incidente. Ahí se puede ver el punto SW6, que es el único punto de medición que tiene la empresa sobre el agua superficial sobre el río Potrerillos.
Lo que se ve en imagen es el río Potrerillos, antes de su confluencia con el río Las Taguas, y justamente en una canaleta parya con una regla de medida que sirve para cuantificar el volumen de agua que está circulando por allí. Hay algunos otros puntos también de medición de agua subterránea. Como se puede ver, digamos, el río arrastra una importante cantidad de sedimentos, por eso la coloración marrón, ¿sí? Hay una cuestión con la cual a veces se suele, entre comillas, jugar en esto, que es que, por ejemplo, el agua del río Hachan, de lo cual son tributarios todos estos ríos y arroyos, no es potable, ¿sí? Naturalmente, lo cual no significa que no la puedan